ajedrez.com. Y bueno, ya estamos aquí hoy con la primera partida del Campeonato del Mundo, que ha comenzado este sábado, día 9, en Chennai, en la India. Y bueno, había mucha expectación por este mundial y bueno, en el plano puramente ajedrecístico ha decepcionado un poco esta primera partida porque ha terminado en tablas en 16 jugadas, apenas una hora y media de juego. Pero bueno, el caso es que Carlsen ha tenido que aceptar una repetición para no quedarse peor. Tuvimos una apertura caballo F3 en la primera jugada, una especie de apertura reti con G3, aunque luego acabó transponiendo a una variante pues de la Grunfeld, ¿no? La Grunfeld con Fianchetto, una Neo Grunfeld, y en un momento determinado pues Anand ha introducido una idea muy interesante al tomar en C4, ahora lo veremos, y caballo B6 forzando el avance de peones blancos, y la verdad que se ha quedado muy cómodo en la apertura. Sin duda esta primera partida es un gran resultado para Anand, que creo que sale un poquito reforzado, que desde luego le enseña a los dientes a Anand de que no le va a ser, a Carlsen, de que no le va a ser tan fácil de derrotar. Entonces la preparación teórica de Anand en esta primera partida ha sido buena, ha sido superior, y bueno, también es una primera toma de contacto, ¿no? Y no, ninguno de los dos ha querido arriesgar en excesivo. Estoy seguro de que Anand en otros tiempos o contra otro rival hubiera seguido jugando con negras, ya que su posición era incluso, no se puede decir que un poco mejor o más agradable, pero unas tablas en la primera ronda pues no están mal. Y también pues para Carlsen un poco una toma de contacto y sin duda también un poco de un aviso, ¿no? De que habrá que mejorar. Bueno, vamos con la partida, como os comentaba, caballo F3. Anand jugó aquí D5, de momento sin enseñar sus cartas, puede hacer muchas jugadas, ¿no? G3, y aquí sí, directamente, últimamente están muy de moda líneas con C6, alfil G2, alfil G4, esto está jugando con Kramnik, con blancas, y muchos jugadores están copiando, y con negras se está jugando mucho estas variantes, ¿no? Entonces, bueno, Anand se aparta un poco de esta ola teórica que se está jugando últimamente, de esta última moda, y se decide por G6, en principio una variante del Fianchetto, ¿no? Tras alfil G2, alfil G7, enroque, caballo C6, pues aquí Carlsen decide trasladar el juego con D4 a lo que estaríamos ya ahora pues en lo que es una Grunfeld, ¿no? Fianchetto, aunque bueno, todavía no han jugado C4 las blancas, pero lo acabarán haciendo. Bueno, aquí jugó C6 directamente, bueno, se podía hacer enroque, es cuestión del orden de jugadas, pero normalmente nos llevaría a lo mismo. Y contra C6, aquí Magnus jugó directamente B3, ¿no? Un doble Fianchetto, por así decirlo. Esta jugada, tarde o temprano, es cierto que sí que se acaba haciendo, ¿no? La línea principal para entrar en la propia variante de Grunfeld del cambio es con C4, enroque, y ahora, por ejemplo, C por D, caballo C3, caballo C6, y bueno, aquí hay caballo E5 y tal, etcétera, ¿no? E6, etcétera. Es la línea principal de la variante del cambio y del Fianchetto de la Grunfeld. Hay muchas partidas, Karpov jugó esa variante pues muchas veces. Bueno, aquí también se pueden hacer otras opciones, ¿no? B3, caballo B2 y caballo C3, y a la larga puede acabar transponiendo. Carlsen se decide primero por B3, guardándose algunas opciones, viendo si decide jugar o no C4. Aquí tras enroque, pues alfil B2. Bueno, aquí C4, volveríamos a estar otra vez en la jugada principal. Decide jugar alfil B2, también podría haber jugado caballo BD2, pero bueno, son cuestiones que la mayoría de las veces vamos a acabar llegando a la misma posición, estamos en plena apertura y de momento es cuestión a veces de simplemente de un orden de jugadas, ¿no? Por gusto. Alfil B2 y aquí alfil F5. Esta jugada aquí es en este orden concreto, bueno, es la más utilizada junto a caballo BD7 también, que sería una alternativa razonable. Lo que pasa es que bueno, las negras quieren sacar rápidamente su alfil, desarrollarlo, no dejar el alfil cerrado, aunque esto se ha jugado bastantes partidas. Por ejemplo, caballo BD2 con A5, A4, una partida de este campeonato de España este año entre Ana Magnase y Yudania Hernández, que acabó incluso ganando la jugadora gallega, Yudania. Pero bueno, esto se juega también aquí C4, caballo B7, C4 es la principal también, con estas ideas. Aquí una partida de Nguyen contra Wang, también el año pasado, en 2012. Otra idea es jugar a 5 aquí directamente también, y C4 A4, aquí encontramos también algunas partidas, por ejemplo Bareyev-Sokolov, una partida que acabó en tablas ya en el año 98, con esta idea, ¿no? También es interesante abrir la columna A y rápidamente presionar aquí y activar el alfil. Es una posición también bastante sana para el negro. O sea que digamos que aquí, bueno, a alfil F5 habría algunas alternativas, ¿no?
En principio alfil F5 también está bien, refuerza el punto E4, domina esta diagonal, y el único problema es que en algunas variantes puede haber alguna idea, ¿no?, de caballo H4 y molestar un poco al alfil, pero bueno, no es grave porque el alfil siempre tiene la retirada alfil E6 momentánea. Tras alfil F5 se jugó C4, aquí aún estábamos en tiempo de jugar, pues, por ejemplo, caballo BD2, una partida Carlson Taktic del año pasado, del año 90 ya, bastante antigua, contra Taktic, es un buen teórico, que siguió con este orden que os comentaba, con estas ideas, ¿no? Y una partida que acabó ganando el blanco. La siguiente jugada sería otra idea, aunque bueno, la posición aquí es igual a de este caballo a devolver normalmente, tampoco está muy allá. Y la posición está más o menos equilibrada, pero bueno, era otra alternativa. Jugó C4 y aquí caballo BD7. Esto fue ya una pequeña sorpresa. Hay una partida modelo de este año, Karyakin-Kramnik, en Moscú, y donde Kramnik había jugado caballo E4. Seguro que esta partida la tendría bien analizada Anand. Contra caballo E4, bueno, se puede aquí jugar E3 o caballo C3, que muchas veces acabas transponiendo, y esta idea, ¿no? La partida aquí, esta fue la partida Karyakin-Kramnik, que curiosamente acabó ganando bueno, en este caso los dos rusos, el Karyakin con blancas, acabó ganando esta partida. Aún así, caballo E4, ya os digo que es la jugada más empleada con diferencia, unas 300 partidas, mientras que con caballo BD7 A5 apenas hay unas 100, 120, ¿no? La otra idea es A5, que también es bastante interesante, nos lleva a bastantes partidas de jugadores de bastante nivel que han jugado esta posición. Por ejemplo, tras caballo C3, caballo E4, E3, caballo D7, aquí dama E2, ¿no? En este momento llegamos a esta posición y tenemos aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, Topalov-Lee Kuan Liem en el año pasado, donde el vietnamita ganó esta partida, acabó incluso ganando esta partida contra Palo, se quedó muy bien con esta idea, con alfil E4, y ya os digo, se impuso en 81 jugadas, una partida larga. Y la otra opción es A4 también, directamente, una partida de Nikolic contra Navarra en el año 2004. Y incluso por ahí encontramos algún momento determinado aquí, dama B5 es la que os digo, acabó ganando Nikolic a Navarra en el año 2004, y aquí tendríamos caballo D2, otra partida, Fedoseev contra Levin, también en San Petersburgo en 2012. O sea, como ves, aquí tenemos unos cuantos ejemplos, pero casi todos con caballo E4 y A5, que suele ser la idea principal. Anand utiliza este caballo BD7, que como os digo también se ha jugado, pero lo más sorprendente es lo que jugó después, ¿no? Aquí ahora jugó caballo C3, bueno, quizás la alternativa más utilizada en esta posición, con diferencia, no en muchas partidas, es jugar caballo BD2, ¿no? Hay algunas partidas, por ejemplo Nakamura contra Leko el año pasado en Londres, o Fressinet contra Bacher, el francés Bacher juega esto también con negras, donde esta idea que os comentaba, caballo H4, aunque en principio tras caballo por D2 y alfil E6, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, Nakamura jugó E4 contra Leko en Londres, ya os digo, la partida que acabó en tablas. Este fue la idea de Nakamura, y Fressinet contra Bacher decidió tomar y jugar de esta manera. Y esta partida la acabó ganando el blanco. Quizás caballo BD2 fuera una jugada más interesante, y hay que ver en mente lo que tenía Anand. Quizás no siga la moda de caballo 4, ya os digo, aquí en mi base hay como 340 partidas con esta jugada, y la siguiente, torre E8, una jugada un poco más floja, apenas hay 28, ¿no? Es decir, que casi todo el mundo juega aquí esta jugada. Houdini en esta posición recomienda B5, cosas de ordenador, pero bueno, una idea interesante a tener en cuenta. No sé si quizás fuera lo que ha trabajado aquí Anand en esta posición. Y también ideas como dama A5, le gusta este tipo de jugadas, ¿no? En algún momento dado torre C8, que son bastante temáticas, etc. Pero Magnus jugó esta jugada relativamente rápido, quizás daba más riqueza de variantes y de ideas el haber jugado este caballo BD2, a ver qué tenía en mente. Pero tras caballo por C3, ahora viene una idea muy interesante de Anand, seguramente preparada, el punto, y que le permite a las negras quedar muy muy bien. Aquí hay varias opciones para las negras, ¿no? Curiosamente, caballo E4 vuelve a ser la línea principal, con unas 40 y tantas partidas,
Y aquí tenemos, pues bueno, algunos ejemplos, era lo que se jugaba, ¿no? Por ejemplo, torre C1, pues una partida Rustemov-Makarov siguió con A6 el año pasado, y a partida que acabó en tablas, con esta idea, y A4, siempre con estas ideas, es muy típico en estas variantes, ¿no? Romper A5, A4, para golpear aquí B3 y abrir la columna A. Otra idea, torre C1, por ejemplo, caballo C3, alfil C3, y aquí fue, perdón, aquí correcto, alfil H3, esta partida fue tablas Dubov-Ponomariov en la Copa de este año, en la Copa del Mundo. Y dama de 2, por ejemplo, A5, torre 1 y A4, de nuevo esta idea, Aseyev, Vitaly Golod, ya en el año 98, ¿no? Un poco las partidas originarias de esta variante. Contra caballo E4 también se ha probado tomar, Rook Nielsen en el año 2002, una partida que acabó en tablas. También se ha probado E3, como veis es muchas ideas, ¿no? Aquí para probar. Por ejemplo, Huzman contra Num, ya en el año 95. El negro también consiguió tablas aquí en esta partida sin aparentes problemas, ¿no? Entonces digamos que caballo E4, bueno, es una respuesta bien conocida. Houdini la única que considera, la que mejor considera es tomar en E4, la mejor jugada, pero ya os digo, da una valoración de igualdad. Se mueve entre 0,10 y 0,15, no es mucha cosa, ¿no? Otras ideas aquí podrían ser torre C8, incluso caballo B6 o incluso dama B6, pero la jugada de Anand es muy interesante, D por C4. Es una idea muy concreta y claramente, si no hay algo muy decisivo, es parecer abandonar el centro y dárselo a las blancas, pero vemos la idea escondida tras B por C4, que es caballo B6, ¿no? Esta es la idea clara, al amenazar los peones blancos y dinamitarlos, ¿no? Rápidamente se pone el punto sobre todo por el de C4, que es el más débil, y es un plan muy directo, y si las blancas no se consolidan aquí, o sea, no consiguen consolidarse y afianzar su centro, no van a tener ninguna ventaja. Si lo hicieran, si pudieran llegar a jugar un E4, por ejemplo, con buenas condiciones, o jugadas así, tal. Pero claro, ¿cuál es el problema? En esta posición muy concreta hay que defender el peón, y las jugadas naturales resulta que a dama B3, ahí está jugada, alfil E6, y el peón de C4 queda bastante tocado. Claro, no se puede jugar caballo de 2, ¿no? Porque te pueden comer caballo por y simplemente B5 y te ganan un peón, y aparte que D4 también queda débil. Y la única jugada para no perder un peón, bueno, a caballo E5 nos podrían tomar directamente la misma idea, caballo por C4, vemos que no es suficiente. Y la única jugada aquí es D5, que evidentemente, si bien entrega un peón y puede haber cierta compensación en esta variante, aquí ahora no vale tomar por caballo C5, ¿no? Hay cierta compensación, de hecho, bueno, Houdini lo considera igualdad, menos 0,10, una cosa así. Hombre, aparentemente no parece muy grave. La única opción aquí es que las blancas, bueno, ganan la pareja de alfiles, quedan con un fuerte alfil aquí, en esta diagonal, pero bueno, las negras tampoco tienen un problema porque tienen buenas casillas a su disposición, ¿no? Con el caballo. Domina el centro, también tiene la diagonal está abierta y parece una posición que no es nada peligrosa. Entonces, claro, para no perder el peón, pues hay que hacer C5 y esto deja unos pequeños agujeros en el problema, en el blanco, en las casillas negras, ¿no? Las casillas blancas y el alfil de negras, que es caballo C4. Bien, se amenaza el alfil directamente. Y ahora aquí, ¿qué elegir? Claro, Carlsen decidió jugar alfil C1, evitar que no se le cambien y mantener la pareja de alfiles y evitar cambios. Pero claro, esto es una jugada un poco de retroceso. Vemos que las negras están quedando muy activas, ¿no? La alternativa era defenderlo con dama B3. Aunque bueno, ya digo, tanto tomar aquí el alfil, por ejemplo, como dama C7, pues las negras aquí están cómodas, van a tener una presión sobre D4 y los alfiles van a ser buenos. Aunque las blancas puedan tener aquí algún contrajuego en la columna B, este alfil de momento molesta, ¿no? Y esto es fácilmente jugable con B5 y hay que defender. Entonces es cómodo, pero también si no quieren comer pueden jugar incluso alfil E6 primero y tras dama C2 vuelven a tener la opción de comer y dama 5 con muy buena partida o jugar directamente incluso B6. Todas estas jugadas el negro se encuentra bastante bien. Entonces Carlsen ya aquí ya empezó a pensar un buen rato y tras jugar alfil C1 decidió jugar tras alfil C1, o sea, decidió jugar alfil C1 y aquí llegó la jugada de Anand, caballo D5. La novedad real de la partida sería esta. En realidad había una partida entre un jugador de 2250, bueno, dos jugadores de 2200 en el año 2011, donde habían jugado caballo E4, que en principio tiene muy buena pinta también, y tras dama B3, caballo A5, dama 4, B6, y aquí, tras caballo por E4, alfil por E4, torre D1, dama D5, se quedaron incluso las negras un poquito mejor. Es una posición
aunque la partida la acabó ganando el blanco, el negro aquí está muy cómodo, ¿no? Quizás aquí era mejor alfil E3, pero la posición negra es bastante sana. O sea, caballo 4 es una jugada perfectamente jugable, pero tenemos la idea directa caballo dama A5, también era otra alternativa en esta posición, pero tenemos la idea directa de caballo D5. Claro, ahora Carlsen aquí se sumió a una profunda reflexión. ¿Cómo defender el caballo? Claro, el tema aquí es que dama A4, por ejemplo, no vale por este golpe táctico, ¿no? Y si comemos, pues hay un doblete aquí en E2, se recupera la dama con ventaja decisiva. Dama A4 descartada. Tenemos dos opciones. También dijo que había pensado dama E1 durante un buen rato, pero claro, tras caballo B4 las negras tienen clara ventaja. No le gustaba su posición, peligrosa, ¿no? Los caballos son amenazadores y sobre todo con el doblete aquí en C2, ¿no? Entonces esta jugada la descartó, dama C1. La otra opción que había, principal, era tomar en D5. Y esta jugada realmente no le acabó de convencer a Magnus, ¿no? Tras dama por D5 y, por ejemplo, dama B3, alfil E4, aquí se puede decir para incluso que las negras yo creo que están un poco mejor, ¿no? Porque vemos que las piezas son muy activas, hay una debilidad en D4, una debilidad aquí, el alfil también, el caballo está clavado porque el alfil de G2 puede estar también en peligro, vemos las piezas negras muy activas y dominando el centro, ¿no? Claramente. Tomar en B7, por ejemplo, no vale, por alfil por D4, aquí hay clara ventaja ya. Y si, por ejemplo, una jugada como alfil G5, pues es posible jugar B5, reforzando. Y si tomar en E7, aquí las negras se quedan peor, ¿no? Torre a D8 y las blancas, digo, quedan peor. Las negras estarían muy bien. Entonces, ante la alternativa de que no le gustaba, tuvo que jugar dama B3, que es la otra opción. Pero esto tiene un problema, que permite a las negras igualar. Después de pensar un rato, Anand primero jugó caballo A5, dama A3, bueno, dama B2 es lo mismo, a caballo C4 hay que repetir, dama 5, caballo B3, caballo C4, dama B3. Y aquí Anand tenía una decisión, bueno, en principio un poco difícil para él, ¿no? Decir, bueno, por un lado las tablas evidentemente le vienen bien, es la primera partida, lleva negras, ha salido muy bien de la apertura, es un poco golpe psicológico para su rival, ¿no? No le va a ser un paseo el match, por lo menos en la primera partida, pero por otro lado también tiene una posición bastante buena para seguir jugando, ¿no? Finalmente decidió aceptar las tablas tras caballo A5, dama 3 y caballo C4, ¿no? La alternativa principal aquí era B5 para intentar jugar, ¿no? Parece ser. Si por ejemplo C por B6, caballo A5, dama B2 y A por B6, ¿no? Parece que las negras están muy bien, aunque la posición está igualada. Por ejemplo, si E4, caballo por C3, E por F5, parece que esto da buen contrajuego, ¿no? Incluso ahora tomando aquí. Caballo por D4, dama por D4, esta línea podría ser más o menos media forzada y alfil E3, dama F6 y comer en B6, incluso aquí estarían mejor las blancas, ¿no? Vemos que no es fácil esta variante. Volvemos aquí a B5, A por B6, caballo 5, dama B2, A por B6, ¿no? Y aquí a E por F, bueno, esta línea, como veis, da un poco de ventaja, pero bueno, aún así habría que jugar aquí de otra manera. Tras B5. Más alternativas, comer en C3 también es interesante, comer en C3, dama por C3 y alfil E6, pero bueno, tampoco parece peligroso para el blanco, ¿no? Quizás eso, ya os digo, hay que trabajar un poco en B5, aunque la posición está más o menos equilibrada. Magnus decía que no veía peligro a la larga, pero bueno, le parecía una posición interesante. Desde luego, Anand no se ha querido arriesgar y ha amarrado unas tablas y bueno, es una decisión desde el punto de vista deportivo y práctico pues bastante interesante. Pues bueno, esto ha sido la primera partida, ya os digo que quizás un poco decepcionante en cuanto a lo esperado por la corta duración, pero bueno, fue una apertura lo que esperábamos un poco, ¿no? Carlsen no jugando líneas muy principales, muy teóricas, y Anand pues parece que de momento bien preparado contra las líneas estas secundarias que le planteó hoy. Y muy interesante la idea de esta de tomar en C4 y con caballo B6 de manera forzada, ¿no? Entonces, bueno, unas tablas que le vienen bien al indio, que mañana llevará blancas en la segunda partida, y Carlsen, pues, para no confiarse y demostrar que este no va a ser un match fácil para él. Pues bueno, esto ha sido todo, seguiremos trayendo cada día la partida comentada.
Y bueno, no olvidaros también que está en juego la Copa de Europa de Clubs, que seguramente aprovechemos pues los días que no haya partida del Campeonato del Mundo para publicar algunos vídeos. España en la primera ronda empató ante Montenegro en hombres y bueno, hubo algunas sorpresas y también seguiremos atentos a este torneo. Sin más, se despide el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokerajedrez.com.